Mars no llama con un susurro. Llama como una puerta de acero golpeada desde el otro lado, en medio de la noche. Y durante décadas, la humanidad ha intentado responderle. Pero el verdadero problema nunca fue desear llegar. El problema era este: cómo se cruza un abismo que no perdona un error. Imagine una sala oscura. En una mesa hay mapas, trayectorias, cifras, y una sola idea obsesiva: llevar gente viva a otro planeta. Ahí entra un hombre que no necesitaba presentación entre pilotos, astronautas y veteranos de guerra. Buzz Aldrin no fue solo el segundo ser humano en pisar la Luna. También fue un piloto de combate de la Marina de los Estados Unidos, con decenas de misiones en la Guerra de Corea. Ese detalle importa. Porque Aldrin no pensaba en Marte como un soñador. Lo pensaba como alguien que entiende el precio de equivocarse. Después de volver de la Luna, estudió en el MIT, donde obtuvo un doctorado en astronáutica, la ciencia de moverse por el espacio. Su tesis sobre guiado para vuelos orbitales tripulados terminó influyendo durante años en la forma de pensar de la NASA. No era un héroe decorativo. Era un hombre que seguía resolviendo problemas cuando otros ya se habían ido a casa. Y años después, ya lejos de la agencia, volvió a la carga con una idea que todavía suena casi imposible. La llamó Cycle. Y conviene verla en la mente como un gigantesco autobús orbital. No un cohete que va y viene una sola vez, sino una máquina que gira alrededor del Sol y pasa, una y otra vez, cerca de la Tierra y de Marte. Piense en eso por un segundo. No hay que construir un viaje nuevo cada vez. El vehículo ya está ahí, esperando en su ruta. Los pasajeros suben, cruzan el vacío, y bajan en el siguiente encuentro. Así de simple. Así de brutal. La belleza del plan está en que usa la gravedad como si fuera una mano invisible. La nave no tendría que arrastrar tanto combustible. Aprovecharía el empuje natural de la Tierra y de Marte, como una piedra lanzada por una onda enorme. Eso permitiría dedicar más espacio a la tripulación, al refugio, al aire, al agua. Más vida. Menos tanque. Y en teoría, el trayecto entre una nave de enlace y el gran vehículo podría ser rapidísimo. Casi como saltar de un coche en marcha a otro que ya conoce el camino. Pero no se deje engañar por esa elegancia. Aquí no hay atajo gratuito. Hay un precio. Siempre lo hay. El primer obstáculo es monumental: construir algo tan grande en órbita. No hablamos de una cápsula pequeña. Hablamos de una estructura capaz de alojar a una tripulación de 6 personas y los suministros que necesitarían para sobrevivir mucho tiempo lejos de casa. Eso significa fabricar el aparato arriba, en órbita baja terrestre o incluso en la Luna. Y ahí aparece otra ironía poderosa. Aldrin conoce la Luna mejor que casi cualquier hombre vivo, pero nunca la vio como destino final. Para él, la Luna no era la meta. Era el umbral. Escúchelo con calma. La Luna, en este plan, no es una bandera clavada. Es un muelle. Un lugar de partida. Esa idea rompe con la nostalgia de regresar solo por repetir una gloria antigua. Aldrin insistía en que mirar otra vez a la Luna no debía ser un gesto romántico, sino una maniobra práctica. Un entrenamiento para algo mucho más grande. Si la humanidad quería dejar de ser una especie atada a un solo mundo, necesitaba pensar como una especie de 2 planetas. Y eso exige dejar de ver el espacio como un destino heroico. Hay que verlo como infraestructura. El siguiente paso es aún más inquietante. Una vez montado, el Cycle empezaría a acelerarse hacia Marte. Pero no lo haría como un cohete impaciente. Lo haría como una nave paciente, casi silenciosa, alimentada por un sistema de propulsión solar o iónica. Ese tipo de motor no empuja con furia. Empuja con constancia. Es muy eficiente, pero no es rápido al principio. Y eso encaja con la lógica del plan, porque el primer vuelo no llevaría personas. Sería una misión vacía, un mensajero sin rostro. Mire esa nave en su mente. No hay ventanas iluminadas. No hay voces. Solo metal, energía y un rumbo que se estira durante meses. Ese primer paso sirve para acumular velocidad y acercarse al campo gravitatorio de Marte. Pero aquí viene lo más extraño: la nave no se frena. No viene a quedarse.
Usa Marte como una onda y sale disparada otra vez, más lejos, de regreso hacia el Sol. Luego vuelve a cruzar la órbita terrestre. Y en ese regreso se produce la parte más delicada de todas. La parte que puede arruinarlo todo. Porque en ese punto hay que enviar una pequeña nave de taxi para encontrarse con el Cycle a toda velocidad, lejos de cualquier ayuda. No es un acoplamiento normal. Es un baile entre dos objetos que pasan como flechas en la oscuridad. Si llegan tarde, el equipo humano queda varado en el espacio interplanetario. Sin margen. Sin marcha atrás. El taxi no lleva suficiente combustible para regresar. Solo para sostener la cita y empujar hacia adelante. Basta un error de cálculo, y el viaje se convierte en una tumba silenciosa. Piénselo bien. No hay estación de rescate. No hay vuelta a casa. Solo el vacío. Y sin embargo, esa no es la única grieta del plan. Hay otra, quizá más dura, no está pensado para transportar multitudes. No es una autopista para millones. Es más bien una estación de trabajo en tránsito, capaz de sostener a unas pocas decenas de personas en Marte, tal vez unas 60. Científicos, técnicos, exploradores. Gente que iría a vivir y a trabajar allí durante largos periodos. No es la gran colonización de las películas. Es algo más frío. Más real. Más difícil. Y aquí es donde la historia cambia de tono. Porque cuando Aldrin pensó en Marte, estaba pensando como ingeniero. Pero otros soñadores miraron el mismo planeta y vieron otra solución. Una solución más grande, más directa, y mucho más ambiciosa. Y entre ellos aparece un nombre que, para bien o para mal, ya domina cualquier conversación sobre Marte. Pero antes de llegar a él, conviene detenerse en otra idea, menos famosa y, en cierto modo, más sobria. Visualice ahora un vehículo más pequeño, casi una versión condensada de esa nave soñada. Un mini Starship, una clase de nave reducida propuesta años antes por Robert Zubrin, un ingeniero y escritor que lleva mucho tiempo defendiendo la conquista de Marte. Zubrin no llegó después del entusiasmo. Estaba allí desde mucho antes. Y aunque apoya la gran visión de SpaceX, ve un problema en el Starship original. Le parece demasiado grande. Eso cambia todo. Porque cuando un vehículo es demasiado grande, también se vuelve demasiado caro, demasiado pesado, demasiado difícil de repetir. Zubrin propone pensar en una versión menor, más manejable, más cercana a una herramienta que a un monumento. Y ahí está la clave de esta parte de la historia, no se trata solo de soñar con Marte. Se trata de elegir qué tipo de sueño puede sostenerse en el mundo real. Ahora vuelva al punto de partida. No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de hombres que dedicaron su vida a resolver el mismo problema desde ángulos distintos. Uno vio un autobús orbital. Otro vio una nave más compacta y repetible. Ambos entendieron lo mismo: Marte no se conquista con una sola proeza. Se conquista con sistemas, con rutas, con paciencia. Y aún así, el enigma sigue intacto. Porque si la distancia es tan brutal, si la cita con la nave puede fallar por segundos, si cada kilogramo importa como si fuera oro, entonces la pregunta no es solo cuál plan es mejor. La pregunta es cuál de ellos puede sobrevivir al primer error. Y ahí empieza de verdad la carrera por el planeta rojo. Mire esa imagen final. Una nave inmensa, sola, girando alrededor del Sol como un fantasma de metal. Abajo, una pequeña cápsula se acerca a toda velocidad. Entre ambas no hay red, ni rescate, ni segunda oportunidad. Solo un punto de encuentro en la oscuridad. Y el silencio antes del acoplamiento es lo más aterrador de todo. La primera regla aquí es brutalmente simple: cuanto más pequeño sea el vehículo, más fácil será traer a la gente de vuelta. Y esa idea cambia todo. Porque de pronto el problema ya no es solo llegar a Marte. El verdadero problema es volver a salir de allí con vida. Imagínese la escena. Un Starship gigante despega como ya lo hemos visto otras veces. El Super Heavy lo empuja fuera de la atmósfera, hasta que el gran vehículo entra en órbita baja alrededor de la Tierra. Allí arriba, suspendido sobre el mundo azul, el barco principal enciende sus motores y quema casi todo lo que lleva dentro. Necesita quedar estable, quieto, listo para la siguiente maniobra.
Pero antes de seguir, hay que llenarlo otra vez. Y ahí aparece la rareza. En vez de 8 o 10 cargueros de combustible, este método pide solo 3. 3 viajes. 3 encuentros en órbita. 3 entregas de vida líquida, fría, peligrosa. Parece poco. No lo es. Porque en el vacío, cada carga es un procedimiento delicado, casi quirúrgico. Una fuga mínima, una válvula que falla, y todo se complica. Ahora vea esto con calma. El Starship abandona la órbita baja y se dirige a una trayectoria llamada inserción translunar, un nombre frío para una maniobra que, en la práctica, es una flecha lanzada al espacio profundo. Y en ese punto comienza la parte más extraña de la idea. El gran Starship abre su compartimento de carga y muestra dentro un Starship más pequeño. Como una nave dentro de otra. Como una muñeca de metal escondida en el vientre de un gigante. Ese vehículo miniatura se separa. Luego enciende su motor Raptor y sigue solo hacia Marte. La lógica es directa. Si se quiere aterrizar en otro planeta, conviene bajar la masa. Cuanto más pesa algo, más energía hace falta para frenarlo. Y un Starship completo es una mole descomunal. Demasiado grande para pedirle una maniobra limpia en una atmósfera tan tenue como la marciana. Piense en Marte como un lugar con aire casi fantasma. Hay atmósfera, sí, pero apenas muerde. No abraza una nave, apenas la roza. Por eso, en una llegada clásica, el descenso siempre se convierte en una pelea. Mucha velocidad, poco aire, poco tiempo. Todo sucede en segundos. Y esos segundos valen una vida. En el concepto más grande, el Starship tendría que entrar a gran velocidad y luego depender de una secuencia muy violenta de frenado en la atmósfera marciana. Después, 3 motores encenderían con toda su fuerza para domar esa caída antes del contacto final. Suena elegante en papel. En la realidad, suena a una apuesta a ciegas. El mini Starship cambia esa historia. Aún entra frenando en las capas altas, pero luego puede encender su motor a mayor altura y quedarse flotando, casi quieto, antes de descender con más calma. Ese tipo de aterrizaje ya lo hemos visto en otras naves marcianas. Más parecido a sostenerse sobre una columna de fuego que a estrellarse contra el suelo. Más control. Menos violencia. La primera gran razón de este diseño es sencilla de decir y difícil de ejecutar: el regreso a casa. Porque salir de Marte también cuesta energía. Mucha. Y energía, en este mundo, significa combustible. Si no hay combustible allá arriba, no hay vuelta. Así de duro. Así de claro. Por eso el plan depende de fabricar metano y oxígeno usando recursos del propio Marte. La idea parte de algo que parece casi una escena de supervivencia: perforar el suelo para sacar hielo de agua, y al mismo tiempo capturar dióxido de carbono del aire marciano. Después, con hidrógeno, carbono y oxígeno, se produce el combustible que necesita la nave para regresar. Todo desde cero. Todo lejos de casa. Lo importante es que el método no es fantasía. En la Tierra ya se ha probado el principio. Sabemos que funciona. Pero también sabemos que consume una cantidad enorme de energía. Y ahí está el golpe. Un Starship de tamaño completo necesitaría alrededor de 600 toneladas de combustible. No es poco. Es una montaña líquida. Ahora imagínelo con la mente. No como un número, sino como una fábrica entera rugiendo en la noche marciana. Paneles solares extendidos sobre el polvo rojo. Equipos robóticos moviéndose en silencio. Baterías, cables, estructuras desplegándose bajo un cielo pálido. Todo eso solo para producir lo suficiente como para volver a casa. Con la tecnología actual, el cálculo es duro. Para fabricar ese combustible, haría falta un sistema de gran potencia funcionando durante mucho tiempo. En términos visuales, hablamos de una extensión solar enorme. Una superficie que cubriría varios campos de fútbol. Y para llevarla hasta Marte, harían falta varios Starship completos, además de máquinas que la armen pieza por pieza. Pero si el vehículo marciano se reduce al tamaño del mini Starship, el panorama cambia. La necesidad de combustible baja de forma drástica. Ya no hablamos de 6 campos. Hablamos de 1.
Todavía es muchísimo. Pero ya no parece una locura imposible de imaginar. Claro que todo esto tiene un precio. El mini Starship puede hacer el viaje, pero también carga menos. Menos volumen. Menos carga útil. Menos espacio para materiales, equipos y provisiones. Sin embargo, el golpe no es tan brutal como parece, porque el gran trabajo de vencer la gravedad de la Tierra ya lo hacen el Super Heavy y el Starship principal. Eso deja una cifra sorprendente. Según esta lógica, el mini Starship aún podría entregar unas 50 toneladas métricas sobre la superficie de Marte. 50 toneladas. No es el sueño completo de Musk, pero sigue siendo enorme. Mucho más de lo que cualquier otro sistema podría llevar hoy a ese planeta. Y aquí conviene detenerse un segundo. Porque el detalle importante no es solo que el aparato sea más pequeño. El detalle importante es que el sistema completo sigue siendo gigantesco. La reducción afecta al tramo más peligroso, no al lanzamiento desde la Tierra. Esa es la belleza del esquema. No elimina la bestia. La reorganiza. Lo que hace tan llamativo al diseño original es precisamente su tamaño. Starship no nació pequeño y luego fue creciendo por accidente. Nació grande. Muy grande. Esa fue siempre la idea. De hecho, la visión inicial era todavía más ambiciosa, una auténtica arquitectura de transporte interplanetario. Lo que hoy vemos ya es una versión rebajada de ese impulso. Piense por un momento en lo que significa eso. Para subir a órbita, el vehículo necesita una cantidad de combustible descomunal. Después hay que volver a llenarlo. Y ese llenado no es una simple parada en una gasolinera espacial. Es una operación donde varios Starships se convierten en cisternas voladoras, moviendo líquido criogénico entre naves en silencio absoluto. Frío. Metal. Presión. Riesgo. Cuando esa recarga termina, el sistema vuelve a estar casi a plena capacidad. Y entonces sí puede lanzarse hacia Marte con muchísimo peso a bordo. Gente. Equipos. Materiales. Todo lo necesario para que la misión no sea solo una visita, sino el comienzo de algo más grande. La idea de llevar unas 100 personas a la vez suena imposible hasta que uno entiende la lógica interna. No se trata de comodidad. Nadie allí arriba viajaría como en un crucero. Se trata de volumen útil. De aprovechar un vehículo enorme para mover una colonia en germen, no una cápsula de exploradores aislados. Mire el momento final de esa fase. Todo el combustible reunido en órbita se quema para poner a la nave en rumbo a Marte. Ya no hay margen para errores grandes. Lo único que queda guardado es una pequeña reserva en un tanque especial, escondido en la parte delantera del vehículo. Esa reserva no es para lucirse. Es para sobrevivir. Sirve solo para la última frenada. Para el instante en que la nave se acerca al suelo marciano y necesita evitar convertirse en chatarra ardiente. Si se usa demasiado pronto, el Starship se queda sin aliento y cae como una piedra. Si se usa demasiado tarde, entra demasiado rápido y se estrella igual. Entre una decisión y la otra hay apenas unos segundos. Unos pocos segundos. Y en Marte, esos segundos separan una llegada limpia de una tumba silenciosa sobre polvo rojo. Por eso, al final, lo único que puede frenar la nave antes del aterrizaje es el aire marciano, tan fino que casi no existe. Se entra rápido. Muy rápido. Y luego hay que clavar los frenos en una atmósfera que apenas muerde. Si algo sale mal, no habrá tiempo para pensarlo dos veces. Y, si logramos sobrevivir a eso, enseguida vendrá la siguiente obsesión, llenar el tanque vacío del Starship. ¿Recuerda la idea de perforar hielo y desplegar esa enorme lona solar de Fields? Ahí está la trampa. Para empujar a una máquina hasta Marte, hace falta casi la misma obstinación para empujarla de vuelta. No basta con llegar. Hay que fabricar el regreso. Si de verdad consiguen producir metano en el planeta rojo, entonces el despegue ya no sería una esperanza. Sería una ventana. Y aún así, volver a casa tomaría entre 2 y 3 años perdidos en el vacío, mirando un espacio negro que no perdona. Es una travesía cruel por un motivo sencillo: allí arriba, cada error se paga entero. Por eso Musk imagina otra cosa. No solo viajeros.
Colonos. Gente que aterrice y se quede. Hombres y mujeres que conviertan el polvo rojo en rutina, en refugio, en destino. Será duro. Tendrá frío, silencio y miedo. Pero también tendrá algo que la Tierra ya casi no ofrece, la sensación de estar empezando una historia desde cero. Y quizá por eso todo esto resulta tan inquietante. Porque la verdadera imagen no es la nave cayendo sobre Marte. Es un hombre mirando por una escotilla, con el planeta rojo inmóvil bajo sus pies, y entendiendo que ya no hay vuelta atrás.